El impúndulu es un ave mitológica del folclore de diferentes tribus sudafricanas, un enorme pájaro de presa capaz de invocar el poder de las tormentas con su vuelo. Su mito es mencionado por los pondos, los zulúes y los xhosa, habiéndosele otorgado otros diferentes nombres, siendo impúndulu el más popular dado por los xhosa, significando rayos de ave o ave de rayos. De la misma forma, su plumaje ha sido retratado con diferentes combinaciones de colores, algunos describiéndolo de blanco y negro, mientras que otros lo describen completamente blanco, exceptuando por las alas y la cola que se muestran de un rojo ardiente, el mismo tono que comparten sus patas y pico. Otros relatan que sus plumas son iridiscentes, tales como las del pavo real. En cuanto a su tamaño, es comparable al de un ser humano, o puede que incluso sea más grande que uno, y su mayor característica es su capacidad para convocar a los truenos y a los relámpagos utilizando sus alas y garras. Curiosamente, se le describe como una criatura vampírica, poseyendo un apetito insaciable por la sangre y estando también comúnmente asociado con la brujería, tratándosele a menudo como el familiar de una bruja o brujo, el cual obedece todas las órdenes de su amo, incluyendo la de atacar a sus enemigos. Se dice que el impúndulo tan solo se manifiesta a través de un rayo, excepto con las mujeres, con quien acostumbra a tomar forma humana, principalmente la de un apuesto joven. De esta manera puede seducirlas para tener relaciones con ellas, pudiendo efectivamente quedar embarazadas y dar a luz a más impúndulos. Si no es por esta razón, el impúndulo la seduce para beber de su sangre. Varias tradiciones nos dicen que cuando cae un relámpago se trata del impúndulu, descendiendo de los cielos para poner sus huevos, algunos explicando que tan solo puede poner uno a la vez, siendo este de considerable tamaño, y el trueno que se escucha después es producto del aleteo de sus alas buscando levantar el vuelo, con lo cual se dice que en donde el impúndulo cayó deja en el suelo un círculo de hongos, una perfecta indicación para saber en dónde está su huevo. Si uno logra hallar dicho huevo, puede utilizarlo para crear un brebaje, una mezcla de diferentes ingredientes, incluyendo un pez que brilla en la oscuridad del cual no sabemos su nombre, y quien beba de dicho brebaje estará condenado a que le caiga un rayo en la próxima tormenta en la cual se halle. Por todo esto y otras historias, existe una fuerte creencia de que los huevos son una señal de mal agüero, y por lo tanto, de ser encontrados deben ser destruidos inmediatamente, aunque esta operación parece que solo la puede realizar un chamán, o al menos eso sería lo más indicado. También se dice que, en las tormentas, el lanzar al aire unas lanzas llamadas asagais puede ayudar a prevenir que el impúndulu deposite sus huevos. Los mitos también hablan acerca de la importancia de la grasa del ave, contándose que este es el combustible que utiliza para encender el fuego que provoca al golpear el suelo cuando toma la forma de un relámpago, y este es un preciado ingrediente en la medicina tradicional de la región. Solo se puede conseguir dicha grasa al capturar al impúndulo justo en el momento en el cual cae a la tierra en forma de rayo. Otra creencia es que la carne del ave es un ingrediente fundamental para preparar un brebaje que puede utilizarse para rastrear ladrones, por lo que el impúndulu era un ave bastante buscada para el uso de la magia, siendo esta ave por sí misma sumamente mágica. En la lista de poderes o habilidades atribuidos al impúndulo podemos encontrar el poder de crear las lluvias, la habilidad de provocar que personas tengan relaciones sexuales entre sí, así como causar infertilidad, afligir la enfermedad o causarla, pudiendo no solo succionar la sangre de sus víctimas, sino que también absorber su respiración, reteniendo las enfermedades que esta persona pueda tener, como la llamada enfermedad del cansancio, la cual no es otra que la tuberculosis, siendo después capaz de propagarla. Esto nos vuelve a llevar a sus características vampíricas, que como mencioné anteriormente, el impúndulu es comúnmente considerado una criatura vampiro debido a sus tendencias de beber sangre, poseyendo un enorme apetito por esta y por el sexo. Suelen alimentarse de humanos y de ganado, no siendo nada extraño que mate a toda una familia o rebaño con tal de satisfacer su sed.
Con esto dicho, el impúndulo no solo se alimenta de la sangre de su víctima, sino que también de su carne y de su dolor, contándose que a su vez también le gusta la leche, encontrándose dispuesto a engañar a los niños o directamente secuestrarlos para que así abandonen su leche. Se explica que en muy raras ocasiones el impúndulo mata a su víctima de manera rápida, a lo cual se le llama ser matado por el pájaro del cielo. Pero si bien esta muerte es descrita como rápida, se explica que estas víctimas experimentarán un fuerte dolor agudo e insoportable en el pecho o en la cabeza antes de exhalar su último aliento. Por todas estas características, no sorprende que el impúndulo sea visto como un mensajero de la muerte, una criatura al servicio del dios de la muerte. Con respecto a su asociación con la brujería, las historias suelen colocarlo como el confidente de las brujas y brujos de la región, soliéndose verle montado sobre una hiena, pues esta es la forma que suelen adoptar las brujas cuando se transforman. Y siendo el impúndulo capaz de transformarse en un apuesto hombre, algunos creen que es bastante común que éste se convierta en el amante de la bruja. Pero a su vez hay quienes dicen que frente a su amo o ama, el impúndulo solo se presenta en su forma de pájaro. También se es muy mencionado la enorme lealtad que poseen frente a su amo o ama. Son descritos de una naturaleza leal, a su vez que inmortales, por lo que son pasados de generación a generación entre maestros y aprendices o de madres a hijas, contándose que incluso si esta heredera no es una bruja, el ave le seguirá siendo fiel, aunque ésta deberá de utilizarlo porque si no, el impúndulo terminará atacándola. Y parece ser algo típico de escuchar que a pesar de lo leales que son, aún es posible que el impúndulo traicione y ataque a su ama, inclusive hasta el punto de matarla, si es que ésta no cumple ciertas expectativas, tal como el de alimentarlo cada noche, debiendo ser alimentado con carne, o al menos se le debe de dejar libre para que éste vaya de cacería. Este se presenta totalmente inmune a disparos y puñaladas, además de que no puede morir ahogado. Lo único que puede destruir al impúndulo es el fuego, aunque también he leído que se le puede matar al engañarlo y hacer que beba de leche envenenada. Como nota final con respecto a la línea de sucesión, el impúndulo tan solo puede ser heredado una vez que su anterior dueño haya muerto, y en caso de romperse la línea de sucesión, el impúndulo se convertirá en un ave libre de todo dominio y pasará a llamarse Ishologu, siendo descrito como un monstruo que causará el caos a donde quiera que vaya. Algunas tribus africanas apuntan a diferentes pájaros como la verdadera identidad del impúndulo, tales como el bucero tinae, el águila volatinera, el ave martillo, así como otras aves de rapiña. Y al explorar las diferentes regiones de África, encontramos que existen diferentes historias que relatan acerca de un ave de los relámpagos, algunos apuntando a que se trata de la misma leyenda, pero modificada según la cultura. Entre las aves mitológicas que pude encontrar se encuentra la nombrada por los Amandebele como el Isi Bolobolo, el cual es capaz de volar a gran altura y cuyos excrementos son potentes ingredientes mágicos para pociones. Según las creencias de los Baronga, un halcón llamado Chimungu se entierra en el suelo con cada relámpago que golpea la tierra. Mientras, el ave relámpago de los Tumbuka es descrito de un plumaje negro y con una cola parecida a la de un gallo, acostumbrando a atacar a las personas con sus garras y soliendo dejar pequeños insectos escarlatas tras una tormenta. También en Kenia se habla del bukusu, un gallo que causa relámpagos aleteando y su cacareo provoca los truenos. Y en Busiba se describe a toda una bardada de pájaros rojos brillantes cuyas plumas destellantes causan los relámpagos y el batido de sus alas los truenos. De entre todas estas aves ocasionadoras de relámpagos y truenos, el impúndulo es el más conocido por excelencia. Por eso decidí hacer este video centrado en su leyenda y mencionar la poca información que pude recolectar de las demás aves, con lo cual todo parece indicar que leyendas de aves relámpagos son muy comunes de encontrar en África. Incluso existen dioses que se dice que son los responsables de los truenos y relámpagos con el aleteo de sus alas, por lo que esta asociación parece ser muy común, así que es muy probable que existan muchas otras historias y nombres para esta ave que llama a la tormenta con el batido